Bueno, alternativa, ojo, alternativa, alternativa, conéctese porque vamos a hablar del regreso de las flotas y el transporte intermunicipal, que sabemos que mucha gente, muchísima gente está pendiente de eso en Colombia. Una de la tarde, 16 minutos. Esta es la W y aquí sigue la W. Paola, bueno, ¿qué podemos empezar desde ya a esbozar, a presentarle a los oyentes de Sigue la W como esa, bueno, ese llamado que se estaba haciendo de urgencia? Uno, desde las empresas de transporte intermunicipal, pero dos, desde cualquier cantidad de hogares colombianos que necesitaban moverse de un lado a otro y que pues estaban completamente bloqueados. Sí, Juan Pablo, pues mira, el gobierno nacional ha estado trabajando en lo que sería entonces este regreso de las flotas y el transporte municipal, que pues va a ser de manera gradual y va a permitir entonces que ya las personas puedan empezar a desplazarse de un lado a otro utilizando pues el transporte formal, las empresas que están dedicadas para esto, pero para conocer más detalles de cómo sería ese regreso entonces, estamos hoy en comunicación con el superintendente de transporte, que pues recuerde usted la entidad que vigila estas empresas. Él es Camilo Pavón Almanza y pues queremos saludarlo, a quien sigue la W, superintendente, y preguntarle inicialmente sobre esto. ¿Cómo será y cuándo será la reactivación del sector de transporte terrestre? Juan Pablo y Paola, un gusto estar con ustedes hoy acá en la W. La ministra ha trabajado muy fuertemente de la mano con el presidente para que el sector transporte, de hecho, fuera uno de los primeros que tuviera los protocolos de bioseguridad para que cuando llegara el momento pudiéramos comenzar con una reactivación de manera inmediata. Hace meses tenemos esos protocolos de bioseguridad, ustedes ya habrán escuchado, por ejemplo, con unas reglas en donde los pasajeros antes de ingresar al bus deben guardar por lo menos 2 metros de distancia, ya dentro del vehículo deben guardar por lo menos 1 metro de distancia, siempre con la mascarilla, y todas estas reglas que era lo más indispensable para efectos de la reactivación ya están. Adicionalmente, Paola, lo que hemos iniciado con el gobierno y los diferentes alcaldes son los pilotos, los conocidos como pilotos. Esos pilotos permiten que sean los alcaldes de origen y destino los que se pongan de acuerdo para que los diferentes alcaldes sepan qué vehículos van a ingresar y qué usuarios o qué pasajeros van a ingresar a cada uno de esos municipios. Sí, superintendente, recordemos entonces cosas muy concretas y prácticas. ¿Cuándo sería la fecha? Y la prioridad entonces es consultar con las alcaldías, con las gobernaciones, los protocolos para empezar nuevamente y también si desde ya se podrían comprar entonces los tiquetes, los pasajes. Correcto, los protocolos ya existen y son los que dispuso el Ministerio de Salud, no las gobernaciones y las alcaldías. Y la fecha concreta para iniciar es en el momento en que los alcaldes de origen y destino se pongan de acuerdo para realizar estos pilotos. Entonces, las fechas van a depender en cada jurisdicción, digamos, dependiendo de lo que los alcaldes y gobernadores dispongan. Pero ya la normatividad existe para que estos pilotos comiencen. Superintendente, ¿se van a reforzar los controles en las diferentes carreteras del país para evitar que algunos de los transportadores o algunos de esas flotas o buses intermunicipales recojan pasajeros durante el camino y sean también un riesgo? Ese es un elemento esencial. La Policía Nacional y la Superintendencia de Transporte estamos haciendo primero una campaña de sensibilización para que los usuarios sepan que en los lugares donde existe terminal de transportes es ahí donde deben estar abordando el vehículo. Recuerden que también hay protocolos de bioseguridad para las terminales. Claramente, si usted aborda un vehículo en la calle, pues no tiene seguridad de ningún tipo en temas de bioseguridad. Ese es un primero que, como le digo, es preventivo. Pero adicionalmente, claro, se están incrementando los controles porque ya han incrementado la cantidad de pasajeros que están viajando por carretera en el país. Y la Policía Nacional es quien tiene el control en vía. Sí, superintendente, yo le quiero insistir en lo que le preguntaba Andrea, porque no nos dijo al fin cuándo sería entonces este regreso de las flotas y también el tema de cuándo se pueden empezar a comprar los tiquetes. Perfecto, yo voy a intentar ser más claro. El transporte intermunicipal de parte del gobierno nacional
ya está autorizado. En el decreto, en el último decreto que expidió el presidente de la República, indica que esta actividad ya se puede realizar. Pero ahí hago una coma y sigo diciendo que los pilotos dependen de los alcaldes. Por eso es que las fechas pueden variar dependiendo de cada jurisdicción. Le voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Hubo un momento durante el aislamiento preventivo obligatorio en el que en Sucre no se permitió el ingreso de ningún bus. En Putumayo tuvimos otro periodo en el que estaba pasando exactamente lo mismo. ¿Y cuál era el problema? Llegaban los usuarios y ya no podían ingresar. Entonces, en esa realidad y además sabiendo que todavía hay muchos municipios que no tienen afectación de COVID, lo que dispuso el gobierno nacional es que el inicio de las operaciones dependía de que el alcalde de origen y el alcalde de destino estuvieran de acuerdo en esas operaciones. Hay municipios en donde seguramente los mandatarios locales no van a querer que entre absolutamente nadie. Entonces, la fecha para ese que estoy poniendo de ejemplo todavía no ha comenzado, pero ya hay pilotos que se están autorizando. ¿Y quién los avala? El Ministerio del Interior. Entonces, ¿cuál es el cronograma para hacerme entender? El gobierno nacional ya dispuso que pueden iniciar las operaciones. Dos alcaldes se ponen de acuerdo. ¿Esto dónde está pasando? Por ejemplo, en Huila. En Huila ya tenemos muchos alcaldes que están pidiendo del Ministerio del Interior que les avale el inicio de estos pilotos. Y entonces, tan pronto el Ministerio del Interior les avale, ya comienzan los pilotos a funcionar con el transporte intermunicipal como venía ocurriendo más o menos antes de la pandemia. Pero son varios pasos, digamos, la autorización general ya está, pero lo que quiero transmitirles es que va a depender de cada alcalde que se pongan de acuerdo para ese reinicio efectivo, digamos, en cada jurisdicción. O sea, mejor por ahora no comprar tiquetes. Pues esperar Sí, a que se active. Pero venga, superintendente, es que nosotros ya estamos hablando de los buses, pero antes de usted montarse en el bus, tiene que llegar a la terminal. Y en una terminal de transporte, por ejemplo, la de Bogotá o las terminales de Medellín, la terminal de Cali, eso es un hervidero constante de personas que entran, que salen, y el vendedor ambulante, y los locales comerciales, y las maletas, y el que ayuda, y el que... Bueno, ¿qué regulación hay o qué control va a haber también de parte de ustedes en la superintendencia o por las autoridades de cada municipio sobre las terminales de buses? Porque es que ese es otro punto donde se aglomera la gente. Claro. Juan Pablo, el control de las medidas de bioseguridad tiene, por lo menos para este sector, dos cabezas visibles. Una, la autoridad sanitaria. Las secretarías de salud, todas las autoridades en cada municipio tienen que estar presentes. Pero adicionalmente la superintendencia. Nosotros vigilamos las terminales de transporte. Le quiero poner de ejemplo qué ha pasado con quienes han incumplido los protocolos. Hemos suspendido como medida de urgencia a 5 empresas que encontramos que estaban incumpliendo los protocolos de bioseguridad y se quedaron sin operar. Y sin perjuicio de una investigación que venga después. Pero digamos entonces, los nombres, superintendente. Con el mayor gusto, si me da 2 segundos, le digo los nombres de las 5 empresas. Estas son de transporte especial que suspendimos y adicionalmente están investigadas porque ya se le formularon cargos a esas mismas 5 empresas. Eso mismo pasó con un puerto. Los puertos son vigilados nuestros. En un puerto de La Guajira, en Pensoport, encontramos que estaban incumpliendo los reglamentos sanitarios e inicia la investigación. Eso se lo pongo como ejemplo para hacerme explicar que si encontramos que una terminal de transporte, a quien nosotros de hecho estamos promocionando por ser el símbolo de la legalidad, de la formalidad, encontramos que están incumpliendo los protocolos de bioseguridad, seguramente va a tener una medida igual de drástica. Y los nombres de las... Superintendente. Perdóneme, Mauricio, excúseme. Sí. ¿Y los nombres de las sancionadas cuáles son, superintendente? Deme 2 segundos, porque no lo me da 2 segundos, con el mayor gusto le digo la... Listo, entonces Mauricio, vaya con su pregunta mientras el superintendente tiene la información. Sí, vamos procediendo. Señor superintendente, teniendo en cuenta que se avecinan otros puentes festivos e incluso la temporada de fin de año, ya se tiene diseñado un plan estratégico para garantizar la seguridad, la bioseguridad en las terminales de transporte, teniendo en cuenta que es la mayor aglomeración de personas y que todo mundo llega a las terminales para llegar a sus destinos? Digamos, el plan
consiste en incrementar el control, pero además en una gran sensibilización con los usuarios para que no sean irresponsables. Y esto lo digo porque los protocolos de bioseguridad le ponen una carga muy alta a los usuarios para que cumplan con los deberes, incluyendo el distanciamiento. En el ejemplo que ponía Juan Pablo hace un momento, si hay una aglomeración de personas, ahí hay una responsabilidad de los mismos usuarios que están incumpliendo, que también eventualmente podrían ser sancionados por incumplir las normas sanitarias, que son de orden público. Pero el plan consiste justamente en incrementar el control no solo en vía, sino en las terminales de transporte por parte de la superintendencia. Sí, superintendente, ¿ya No, tiene el espérese, nombre sí, de las sí, para allá, empresas? yo iba para allá. Superintendente, ya, es que estoy ansioso, quiero saber cuáles son las empresas que resultaron sancionadas. No es que no la tengo en la mano, Ah. pero si me da 2 segundos Bueno, se lo dejo, porque es que de hecho está en la página web. Ah, Un segundo listo, y se lo listo. cuento, esa está en nuestra página, no hay ningún problema. bueno, entonces sigamos haciéndole más preguntas mientras que encuentran los nombres, porque mire, Juan Pablo, que por ejemplo muchos de los comentarios que nos están poniendo en este momento en nuestro Facebook Live tienen que ver con los precios, aunque la superintendencia no vigila el tema de precios, sí vigila y está permanentemente controlando que las empresas informen clara y expresamente a las personas los precios de sus tiquetes, y por eso justamente se ha conocido, esto es una primicia que tenemos aquí en Sigue la W, que se puso también o se abrió un pliego de cargos a 3 empresas que son Transur, Comotor y Sotracor, por no informar de manera idónea los Ah, incrementos que hicieron. Precisamente ah. quiero que el superintendente nos cuente más detalles sobre este pliego de cargos y qué fue lo que hicieron esas empresas. Muy bien. Entonces, ya acá tengo los nombres, discúlpeme, me devuelvo los nombres de las empresas de transporte especial que en su momento fueron suspendidas de manera inmediata. Fue Nuevo Andes World Tours Transporte Especial SAS, Starter Servicio Especial SAS, Del Norte Transportes y Turismo SAS, Transportes Especiales del Oriente SAS y Transporte Libertours SAS. Esas empresas, como le digo, la medida que tomó la superintendencia, de hecho, no tiene ningún precedente en los 20 años de funciones de tránsito y transporte que tiene esta superintendencia, que fue suspenderlas de manera inmediata sin perjuicio de la investigación. Y esas ya están además investigadas formalmente con pliego de cargos. Esas son las empresas, y el comunicado de prensa lo pueden encontrar también en nuestra página web si quisieran mirar un poco más de detalles. En el tema de los precios, Paola, ese tema tiene una sensibilidad muy especial, y es que esa regla realmente no es una regla de transporte, es una regla de protección de los consumidores y de protección de los usuarios. Es una regla, Paola, que sigue una lógica, y es que el Estado confía que si los empresarios le revelan información si los empresarios le revelan información a los usuarios pueden elegir de manera más o menos racional cuál servicio quieren contratar. Y en transporte terrestre, desde el año 2001, esta regla no es nueva, lo que pasa es que nunca se había aplicado, y ya le voy a explicar por qué. Desde el año 2001 existe una regla que dice que 5 días hábiles antes de que usted cambie las tarifas como empresario de transporte, debe mantener informados a sus usuarios de ese ajuste que pretende hacer después del 5.º día. Eso viene de una resolución del ministerio, y de hecho actualmente estamos investigando a 4 empresas, 3 que son las últimas que usted mencionó y una que venía de antes, pero todas estas por incrementos durante la pandemia. Las empresas que están investigadas son Expreso Palmira, que es una empresa que opera en el corredor principalmente de Cali y los municipios cercanos. Esta fue por una denuncia de la Secretaría de Tránsito de Palmira. La empresa Comotor, que opera normalmente en el Huila y en el sur del país. Esta fue una denuncia de la Procuraduría. Sotracor es una empresa que opera en el norte del país, y fue una denuncia de la Secretaría de Tránsito de Montería y de CRT. Y la empresa Transur, que fue denunciada por los usuarios, por personas naturales. Entonces, fíjese que de hecho ni siquiera fuimos nosotros quienes fuimos a buscar a las empresas, son denuncias o de otras autoridades o de los mismos usuarios que nos han dicho que no se está cumpliendo con esta regla. Sí, pues muy importante, y muchísimas gracias, superintendente Camilo Pavón, por estar aquí con nosotros en Sigue la W. Vamos entonces a estar pendiente de la reactivación y el regreso de las flotas en el país, Juan Pablo. Muy importante y una buena alternativa para todos los que necesitan llegar de un lado a otro, pero ojo, se necesita el acuerdo entre los 2 alcaldes y la autorización de parte del gobierno central. Una pausa, Sigue la W.